Saludos cordiales. En este encuentro conversaremos acerca de la selección del tema de investigación. Es importante tener presente que en el vasto y complejo universo de la indagación científica, la selección del tema de investigación se erige como el acto fundacional, el primer trazo en el lienzo epistémico que definirá el rumbo y el potencial impacto de todo estudio. Lejos de ser una elección fortuita o meramente intuitiva, este proceso constituye una decisión estratégica y reflexiva que demanda una profunda interacción entre la curiosidad intelectual del investigador y la realidad empírica circundante. En esta fase crítica, donde una idea incipiente, un problema percibido o una brecha en el conocimiento se transforman en un objeto de estudio delimitado y científicamente abordable. Como bien señalan Hernández Sampieri, Fernández, Collado y Batista, la idea de investigación es el punto de partida, que aunque inicialmente vaga, debe poseer la suficiente pertinencia y atractivo para el investigador. Asimismo, Kerlinger y Lee enfatizan la trascendencia de este momento al afirmar que un problema bien formulado es un problema medio resuelto. La maestría en la selección temática no solo garantiza la viabilidad y el rigor metodológico del estudio, sino que también prefigura su capacidad para generar conocimiento original, relevante y con el potencial de transformar tanto la teoría como la práctica en el campo disciplinar. La elección y delimitación de una temática de investigación constituyen el punto de partida esencial de cualquier proceso científico riguroso. Este acto inicial, lejos de ser aleatorio, emerge de una evaluación crítica y reflexiva de la realidad empírica que rodea el área de especialización y desempeño del investigador. Dicha realidad circundante abarca el contexto profesional, social, organizacional y disciplinar en el que el experto se desenvuelve, revelando problemas, desafíos, oportunidades, tendencias o vacíos de conocimiento que merecen ser indagados. El propósito de este análisis es doble: identificar problemáticas genuinas y pertinentes y asegurar la viabilidad y relevancia del estudio propuesto. En cuanto al concepto de análisis de la realidad circundante en investigación, este se define como ese proceso sistemático de observación, indagación e interpretación de las condiciones, fenómenos, problemáticas y dinámicas presentes en el entorno inmediato y mediato del área de desempeño o especialización del investigador. Es un ejercicio de sensibilidad epistémica que busca trascender la percepción superficial para identificar interrogantes que, al ser abordados mediante la investigación, puedan generar conocimiento nuevo y relevante, capaz de contribuir a la solución de problemas o a la expansión de la teoría. Este análisis se nutre tanto de la experiencia práctica del investigador como de la interacción con el contexto. La rigurosidad en el análisis de la realidad circundante es de suma importancia porque, en primer lugar, asegura la relevancia y la pertinencia, es decir, garantiza que la investigación abordará problemas o interrogantes que son significativos para el área de desempeño y la sociedad, evitando estudios triviales o irrelevantes. En segundo lugar, porque fundamenta la justificación del estudio. Este va a proporcionar la evidencia empírica necesaria para argumentar por qué la investigación es necesaria y oportuna. En tercer lugar, evita la duplicación de esfuerzos.
ya que permite al investigador identificar lo que ya se conoce y concentrarse en la generación de un nuevo conocimiento. En cuarto lugar, hay una mejora en la viabilidad del estudio. Al comprender el contexto real, el investigador puede anticipar desafíos metodológicos, acceder a fuentes de información relevantes y diseñar un estudio que sea factible. Y en quinto y último lugar es que fomenta la conexión entre teoría y práctica, es decir, que deriva de temas de investigación de la experiencia real, lo que a menudo resulta en estudios con mayor impacto práctico y aplicabilidad. Es importante comprender que la definición de la temática de investigación no es un acto aislado, sino el resultado de un proceso reflexivo y sistemático de inmersión y análisis crítico de la realidad del desempeño del investigador. Esta fase heurística y exploratoria es el cimiento sobre el cual se erige una investigación robusta, relevante y transformadora. La selección del tema de investigación se refiere al proceso inicial y deliberado mediante el cual el investigador identifica y delimita un área de interés o una problemática específica que será objeto de estudio científico. Este proceso implica transitar de una idea general o una curiosidad a una formulación concreta y manejable que pueda ser abordada con rigor metodológico. Es la decisión fundamental que orienta la construcción del problema de investigación, los objetivos, el marco teórico y el diseño metodológico. Autores como Hernández Sampieri, Fernández y Batista enfatizan que la idea de investigación es ese primer acercamiento a la realidad que se desea estudiar y que esa idea, aunque inicialmente vaga, debe ser lo suficientemente atractiva y pertinente para el investigador. Asimismo, Kerlinger y Lee destacan que la selección del problema es el paso más importante en la investigación, ya que un problema bien formulado es un problema medio resuelto. Características más relevantes de un buen tema de investigación. Un tema de investigación bien seleccionado y delimitado posee las siguientes características clave. En primer lugar, originalidad y novedad. Aporta algo nuevo al conocimiento existente, llenando una brecha o abordando un fenómeno desde una perspectiva innovadora. No es una mera repetición de estudios previos. En segundo lugar, debe tener relevancia, pertinencia. Es significativo para la disciplina, la sociedad o la práctica profesional. Sus hallazgos pueden tener un impacto teórico, metodológico o práctico. En tercer lugar, podemos hablar de la viabilidad y la factibilidad, que puede ser investigado con los recursos, tiempo, dinero, acceso a información y participantes, y las capacidades con conocimiento, habilidades del investigador. Es realista y manejable. En cuarto lugar, tenemos claridad y precisión. Está formulado de manera inequívoca, con conceptos bien definidos y límites claros. Evita la ambigüedad y la excesiva amplitud. En quinto lugar, tenemos el interés del investigador. La pasión y el genuino interés del investigador por el tema son cruciales para mantener la motivación a lo largo del proceso, que a menudo es largo y desafiante. En sexto lugar, tenemos la coherencia teórica y metodológica, la cual permite la construcción de un marco teórico sólido y la aplicación de un diseño de investigación riguroso y apropiado. Y en séptimo lugar, tenemos generador de conocimientos, que tiene el potencial de producir resultados significativos que contribuyan al avance del saber en el campo.
La investigación universitaria, en su búsqueda de generar y transferir conocimiento, se organiza en torno a líneas de investigación. Estas actúan como marcos estructurantes que guían la actividad científica de la institución y su vinculación con los trabajos de grado de los estudiantes. Es un mecanismo clave para potenciar la producción académica, la formación de nuevos investigadores y la respuesta a problemáticas relevantes. ¿Pero qué son las líneas de investigación universitaria? Las líneas de investigación son ejes temáticos amplios y estratégicos de carácter interdisciplinario o transdisciplinario que agrupan y articulan proyectos de investigación, grupos de investigadores, programas académicos de pregrado y posgrado y recursos institucionales en torno a un área de conocimiento específico y de interés sostenido para la universidad y su entorno. Son en esencia la columna vertebral de la política científica de una institución, reflejando su fortaleza, prioridades y compromiso con la generación de conocimiento relevante. En cuanto a los propósitos de las líneas de investigación para las universidades, estas son creadas, pues diseñadas, pensadas, con múltiples propósitos estratégicos, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes. En primer lugar, hay una focalización de esfuerzos y recursos. Estas líneas permiten concentrar el talento humano, docentes, investigadores y estudiantes, así como la infraestructura y el presupuesto en áreas prioritarias, evitando la dispersión y maximizando el impacto de la investigación. En segundo lugar, porque propician la generación de masa crítica. Al agrupar a investigadores y proyectos en torno a un tema, se fomenta la colaboración, el intercambio de ideas y la construcción de equipos de investigación sólidos. En tercer lugar, tenemos la visibilidad y posicionamiento institucional. Una producción científica consistente y de calidad en líneas específicas mejora la reputación de la universidad a nivel nacional e internacional. En cuarto lugar, tenemos la vinculación con el entorno. Estas líneas permiten que la investigación responda a las necesidades y problemáticas de la sociedad, generando soluciones y aportes pertinentes. Y en quinto y último lugar, tenemos la formación de investigadores. Estas constituyen el marco ideal para la formación de nuevas generaciones de investigadores, desde el pregrado hasta el posgrado. Relación entre las líneas de investigación y los temas de trabajos de grado de los estudiantes. Es importante recalcar que la relación entre las líneas de investigación universitaria y los temas de trabajo de grado, llámese tesis, proyectos de grado, entre otros, de los estudiantes, es de alineación y retroalimentación mutua. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un marco orientador para la selección del tema. Las líneas de investigación actúan como un mapa temático que orienta a los estudiantes en la selección de sus temas de tesis. En lugar de elegir un tema aislado, el estudiante identifica un problema o una pregunta de investigación que se inscribe dentro de una línea ya establecida en su facultad o programa. Esto va a asegurar que el trabajo del estudiante no sea un esfuerzo fragmentado, sino que contribuya a un cuerpo de conocimiento más amplio y coherente que la universidad está construyendo. Los autores Salinas y Vildósola señalan que los tesistas se sienten más motivados si su trabajo nutre un esfuerzo colectivo y sistemático. Por ejemplo, si una universidad tiene una línea de investigación en innovación pedagógica y uso de tecnologías digitales, un estudiante de educación podría desarrollar su tesis sobre el impacto de las plataformas de gamificación en la motivación de estudiantes de secundaria o diseño de estrategias de aprendizaje híbrido
para la educación superior. Ambos temas se enmarcan y enriquecen la línea. También podemos decir que el impacto va en función de la coherencia y rigor metodológico. La adscripción a una línea de investigación facilita el acceso a la experticia de los docentes investigadores que ya trabajan en esa línea. Entonces estos profesores actúan como tutores, proporcionando orientación teórica, metodológica y conceptual, lo que eleva el rigor y la calidad de los trabajos de grado. Asimismo, el estudiante se beneficia del conocimiento acumulado dentro de la línea, incluyendo marcos teóricos, metodologías probadas y bases de datos o recursos ya establecidos. En tercer lugar, tenemos la acumulación y visibilidad del conocimiento. Esto significa que cada trabajo de grado que se alinea con una línea de investigación contribuye a la acumulación de conocimiento en esa área específica. Las tesis no son solo un requisito académico, sino que se convierten en piezas que fortalecen el acervo investigativo de la línea y de la universidad. Esta acumulación permite a la universidad generar publicaciones más robustas, proyectos de mayor envergadura y, en última instancia, un mayor impacto en la sociedad. En cuarto lugar, tenemos la formación de comunidades de aprendizaje y práctica. La relación entre líneas y trabajos de grado fomenta la creación de comunidades de aprendizaje e investigación, donde estudiantes, tutores y otros investigadores de la línea interactúan, discuten y colaboran. Esto enriquece la experiencia formativa del estudiante y facilita su inserción en la cultura investigativa. Villegas 2018 destaca que la formación científica inicial a menudo ocurre al interior de una estructura de investigación. Y por último tenemos pertinencia y aplicabilidad de los resultados. Dado que las líneas de investigación suelen estar vinculadas a problemáticas relevantes del entorno, los temas que se desprenden de ellas tienden a ser más pertinentes y a generar resultados con mayor potencial de aplicación o impacto en la sociedad. Como podemos observar, la universidad tiene un conjunto de líneas enmarcadas de acuerdo a las características específicas de cada carrera, y desde esas líneas el estudiante puede buscar temas que vayan a satisfacer las necesidades de las comunidades, que vayan a satisfacer necesidades dentro de la misma universidad o satisfacer necesidades en otras organizaciones. Por eso es importante de que cada uno de los estudiantes se empodere de esas líneas y las tenga como un mapa que va trazando su camino para la formulación y la elección de un tema de investigación. Pasos para seleccionar un tema de investigación. La selección de un tema de investigación no es un acto súbito, sino un proceso iterativo y reflexivo que generalmente sigue las siguientes etapas, cada una con su propia lógica y aporte al refinamiento del objeto de estudio. El primer paso es la identificación de áreas de interés o problemas potenciales, es la fase heurística. Esta etapa inicial representa el primer contacto heurístico del investigador con la realidad circundante, un proceso que va más allá de esa observación pasiva. Esto implica una vigilancia epistemológica activa y una sensibilidad crítica ante los fenómenos que se manifiestan en el área de desempeño profesional, en el contexto social o dentro de la disciplina académica. El investigador se sumerge en su entorno, no solo registrando lo que ocurre, sino
cuestionando las prácticas establecidas, las inconsistencias, las necesidades no satisfechas, las anomalías o los éxitos inesperados. Esta fase se nutre ¿de qué? De la experiencia profesional acumulada, que es ese conocimiento tácito, también de la intuición, que surge de años de interacción con el campo, de conversaciones informales con colegas y stakeholders, y de las lecturas de materiales no académicos, como informes sectoriales, noticias, bloques especializados. Estos pueden señalar problemáticas emergentes o puntos de tensión. El objetivo primordial es detectar puntos de dolor o vacíos de comprensión que a primera vista sugieren la necesidad de una indagación más profunda. Hay autores como Shum, 1983, en su concepto del practicante reflexivo, él subraya cómo los problemas de investigación a menudo emergen de la reflexión crítica sobre la propia práctica profesional. La capacidad de un profesional para observar sus propias acciones, sus resultados y los desafíos inherentes a su desempeño se convierten en una fuente invaluable de preguntas investigables. La sorpresa o el dilema en la práctica son el motor heurístico. Asimismo, Patton, en el 2015, desde la perspectiva de la investigación, en este caso cualitativa, destaca la importancia de la observación sistemática y de la inmersión profunda en el contexto para identificar fenómenos dignos de estudio. La riqueza de los datos cualitativos obtenidos a través de la observación participante o no participante también va a permitir al investigador captar matices y complejidades que son evidentes en enfoques más estructurados, revelando así problemáticas emergentes. El segundo paso es la exploración preliminar de la literatura, un escaneo rápido. Una vez que las áreas de interés o problemas potenciales han sido identificados de forma incipiente, esta fase actúa como un primer filtro de validación y contextualización académica. Ello implica una búsqueda y lectura selectiva y estratégica de la literatura académica más relevante y de alto impacto. Artículos, seminarios, revisiones sistemáticas, capítulos de libros clave, tesis doctorales recientes, entre otras. El propósito no es construir un estado del arte exhaustivo, sino obtener una visión panorámica rápida del conocimiento existente. Se busca identificar los autores más influyentes, las teorías predominantes, los enfoques metodológicos recurrentes y también confirmar pues si el problema ya ha sido resuelto o si persisten brechas de conocimiento, es decir, vacíos epistémicos, que justifiquen la investigación de recursos en una nueva investigación. Este escaneo permite que afinar los términos de búsqueda, delimitar el alcance inicial del tema y comenzar a vislumbrar el posible marco teórico. Como autores relevantes tenemos a Fink y Hart, ambos expertos en revisiones de literatura. Ellos ofrecen guías sobre cómo realizar este tipo de escaneo de manera eficiente. Sus aportes se centran en estrategias para identificar rápidamente los documentos clave, leer resúmenes de forma efectiva y utilizar las referencias bibliográficas para expandir la búsqueda. Asimismo, Hernández Sampieri, Fernández y Batista enfatizan que la revisión de la literatura es fundamental para refinar la idea de investigación. Conocer lo que ya se ha investigado, evitando duplicidades y, lo más importante, detectar esas brechas que justifican la originalidad y pertinencia del estudio propuesto. Ahora continuamos con el tercer paso, que viene siendo el diálogo con actores clave y expertos del campo. Esta fase es un componente estratégico de validación y enriquecimiento contextual,
porque implica la interacción deliberada y sistemática con individuos que poseen conocimiento profundo, experiencia directa o una influencia significativa en el área temática de interés. Estos actores clave pueden ser profesionales en activo, líderes de opinión, responsables de políticas, usuarios finales o académicos consolidados. El diálogo a través de entrevistas informales o semiestructuradas, grupos focales o paneles de expertos, busca validar la pertinencia del problema preliminarmente identificado desde múltiples perspectivas. También permite obtener conocimiento tácito que no está formalizado en la literatura, descubriendo matices o dimensiones no evidentes en la observación individual, así como también identificar barreras o facilitadores para futuras intervenciones o para la propia investigación. Los autores Steik y Jim, en el contexto de sus metodologías de estudio de casos, resaltan la importancia crítica de los informantes clave para obtener una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno. Sus aportes subrayan que la perspectiva de los actores involucrados es esencial para construir una narrativa rica y válida del problema. Asimismo, Patton considera que desde la evaluación cualitativa se enfatiza el valor de las entrevistas en profundidad y los grupos focales. ¿Para qué? Para capturar esas experiencias vividas y esas percepciones de los stakeholders, lo cual es crucial ¿para qué? Para validar y refinar la problemática. El cuarto paso consiste en la delimitación y formulación preliminar de la temática. Con la información consolidada de las fases previas, observaciones, escaneo de literatura y diálogos con expertos, esta etapa se centra en refinar la idea general en un enunciado más específico y manejable. Esto implica un ejercicio de acotamiento preciso del qué, el fenómeno o variable central, quién, la población o unidad de análisis, el dónde, el contexto geográfico o institucional y cuándo, el periodo temporal del estudio. Aquí se busca una formulación inicial que sea clara, concisa y que transforme la curiosidad en una pregunta o declaración investigable. Este paso es fundamental para evitar la dispersión y asegurar que el estudio sea factible dentro de los recursos y el tiempo disponible. Hernández Sampieri, Fernández y Batista dedican un capítulo fundamental al planteamiento del problema, donde la delimitación es un paso crucial. Ellos argumentan que un problema bien planteado debe ser claro, conciso, investigable y relevante. El quinto paso consiste en la justificación de la pertinencia y relevancia. Esta fase es la construcción de un argumento persuasivo y multidimensional que demuestre por qué el tema de investigación seleccionado es importante y por qué merece ser investigado. Aquí se articula explícitamente la contribución esperada del estudio en diversas fuentes, desde la parte teórica epistemológica, cómo llenará un vacío de conocimiento, contrastará una teoría o generará nuevos constructos. Desde el punto de vista metodológico, propondrá una nueva forma de medir o analizar fenómenos o aplicará una metodología innovadora a un contexto particular. Y desde el punto de vista de la práctica y de esa interacción social, cómo sus hallazgos pueden solucionar un problema real, mejorar una situación, informar políticas públicas o beneficiar a un grupo social específico. Esta justificación debe ser sólida, basada
en la evidencia de las fases previas y capaz de convencer a la comunidad académica y a los potenciales financiadores. En este aspecto, Hernández Sampiere y sus compañeros consideran la necesidad ineludible de una justificación clara y convincente como parte integral de cualquier propuesta de investigación. Entonces la justificación es el corazón de la propuesta, ya que valida pues lo que es su existencia y su potencial impacto. Como paso 6, entonces tenemos la evaluación de la viabilidad, que es la factibilidad. Esta es la fase final de autoevaluación crítica antes de la formalización del proyecto. Aquí el investigador debe considerar si el tema, a pesar de ser interesante y relevante, es factible de investigar, dadas las limitaciones de recursos y tiempo. Esto implica una evaluación realista de qué, del tiempo disponible, en donde nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿es posible completar el estudio dentro de los plazos establecidos? Por ejemplo, para un trabajo de grado. En cuanto a los recursos económicos, se cuenta con el presupuesto necesario para la recolección de datos, software, viajes, entre otros. En cuanto al acceso a la población y de los datos, es posible obtener los permisos y el acceso a los participantes o a las fuentes de información requeridas. En cuanto a las habilidades y conocimientos del investigador, el investigador posee las competencias metodológicas y el conocimiento disciplinar para abordar el tema o puede adquirirlo razonablemente. Un tema que no es viable, por muy relevante que sea, no puede ser un buen tema de investigación. Aquí Kerlinger considera que la viabilidad es un criterio universal y pragmático en la metodología de la investigación. Enfatiza que un problema de investigación no solo debe ser significativo, sino también investigable, lo que implica su factibilidad y es un filtro esencial para asegurar que la investigación propuesta puede ser efectivamente llevada a cabo. Entonces estos 6 pasos conforman un ciclo reflexivo y progresivo que van a permitir al investigador pues transformar una idea inicial en un problema de investigación bien delimitado, justificado y viable, sentando así las bases para un proceso investigativo riguroso y exitoso. Lo anteriormente planteado permite acotar que el proceso de selección del tema de investigación se revela como mucho más que una simple elección. Es la piedra angular sobre la cual se edifica la totalidad del proyecto investigativo. Hemos transitado desde la observación activa y la percepción crítica de la realidad circundante, pasando por la contextualización de la experiencia profesional del investigador, la exploración preliminar de la literatura para identificar brechas, el diálogo con actores clave y expertos para validar la pertinencia, la delimitación y formulación preliminar del objetivo o el objeto de estudio, hasta la justificación de su relevancia y la evaluación de su viabilidad. Este recorrido, lejos de ser lineal, es un ciclo iterativo y reflexivo que demanda rigor analítico, creatividad y una profunda honestidad intelectual. La maestría en esta fase inicial no solo asegura que el problema de investigación sea original, pertinente y factible, sino que también establece las bases para un diseño metodológico coherente y la generación de hallazgos significativos. Un tema bien seleccionado es la brújula que guiará al investigador a través de las complejidades del proceso científico, garantizando que el esfuerzo invertido se traduzca en una contribución valiosa al acervo de conocimiento de la disciplina
y en una última instancia a la solución de problemas en el mundo real. La solidez de la investigación futura depende en qué? Depende en gran medida de la solidez de esta decisión inicial. Para finalizar, entonces, les dejo este pensamiento de Mario Bunge. Es verdad que en la ciencia no hay caminos reales, que la investigación se abre camino en la selva de los hechos y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisa. Gracias a todos por su atención. Vamos a conversar acerca de esa actividad sumativa 4, ¿no? Que es un análisis temático con podcast. Este tiene dos fases, un análisis temático y la elaboración de un podcast. ¿Referido a qué? A ese análisis temático. Entonces el análisis temático es en función de qué lo van a hacer. Ustedes escogerán dentro de la gama de ponencias que hubo en el Congreso, ustedes escogerán aquellas afín a su trabajo que ustedes piensan realizar, o su investigación, a su área académica. Se realizan un análisis, un ensayo argumentativo, realizan su análisis y para ello también les indico que revisen cuáles son los criterios de evaluación de la rúbrica. Una vez que ustedes hayan realizado pues su análisis temático, entonces van a la fase 2, lo que es el podcast. Les recomiendo que busquen en la web, hay varios software pues, que se pueden utilizar para hacer el podcast. Lean las instrucciones, son 5 minutos de ese podcast y dentro de las recomendaciones es que ustedes hagan su guión, pues qué es lo que van a decir, porque son 5 minutos y hay que tocar puntos neurálgicos, pues puntos importantes de ese análisis temático que ustedes están realizando. Vuelvo a recordarles la importancia de leer los criterios de evaluación. Fíjense que lleva una portada, cómo es el análisis temático, la argumentación personal, la profundidad del contenido, los aspectos de forma, redacción y normas gramaticales, la grabación y contenido analítico del podcast y las referencias. En caso de que tengan alguna duda, bueno, se comunican conmigo a través de los medios establecidos en la plataforma.